¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te dice la inteligencia artificial es realmente correcto o si deberías cuestionarlo? Bienvenidos al módulo 4. Uso responsable, ético y crítico de la inteligencia artificial. En este módulo abordaremos uno de los aspectos más importantes del curso, que es no solo usar la inteligencia artificial, sino cómo usarla bien. Para ello abordaremos temas como beneficios, riesgos y buenas prácticas al usar la inteligencia artificial y sobre privacidad y protección de datos. Por ello, el resultado de aprendizaje de este módulo, el último de este curso, es analizar de manera crítica y ética el uso de la inteligencia artificial, identificando los beneficios, los riesgos, las buenas prácticas y la privacidad y protección de datos como resultado de nuestro aprendizaje. Durante varios años hemos aprendido acerca de la transformación digital y la inteligencia artificial. Y en estos últimos años hemos visto cómo funciona la inteligencia artificial y cómo está presente en nuestras vidas, en nuestro día a día. Pero hay algo fundamental que debemos entender. La IA no es perfecta, ni neutral, ni infalible, ni imparcial. Por eso este módulo nos va a ayudar a desarrollar una mirada crítica, ética y responsable frente a su uso. ¿Por qué es importante hablar de uso responsable? Porque esto nos va a ayudar a entender, a facilitar nuestro trabajo para evitar equivocarnos, ya que la IA también puede equivocarse, generar información falsa, reflejar sesgos y realmente el crecimiento de la inteligencia artificial nos va a generar grandes desafíos en relación incluso a la privacidad de nuestros datos, a la seguridad de nuestra información y al impacto que esto representa en la sociedad, que obviamente debido a la forma de la IA que puede tener errores, que puede no ser una tecnología neutral, pues va a influir en las decisiones y en el comportamiento del ser humano. Por ello es importante tener un comportamiento consciente y responsable al usar las herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de uso responsable de la IA, es necesario promover un uso ético, crítico, considerando que haya implicaciones sociales, culturales y humanas dentro de este uso de la inteligencia artificial. Para ello es importante entender qué beneficios nos ha traído primero la inteligencia artificial, ¿no? Cómo podemos entender cuáles son esos beneficios importantes que la inteligencia artificial ha traído a nuestras vidas, como la automatización de procesos que han permitido ejecutar tareas repetitivas, incluso tareas operativas de forma eficiente, reduciendo el tiempo, el esfuerzo humano en actividades como atención al cliente, procesamiento de datos y generación de reportes, que normalmente nos tomaba mucho tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial automatiza muy fácilmente esto. Adicional, la mejora en la toma de decisiones al facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos que nos permiten generar información útil, permitiendo decisiones más informadas en ámbitos tal vez como la salud, los negocios, incluso la gestión organizacional, para que tome decisión basada en datos. Otro de los beneficios que tenemos con la inteligencia artificial y que lo hemos charlado es el acceso al conocimiento. Las herramientas de la IA amplían grandemente el acceso a la información, a recursos educativos mediante sus diferentes asistentes virtuales, a través de sistemas de generación de contenido, incluso el aprendizaje de idiomas a través de la traducción automática de idiomas, lo que promueve de alguna manera la democratización del conocimiento y el acceso a la información. Entonces, son estos los beneficios que nosotros podemos analizar a través también de la personalización de servicios que nos permiten adaptar los productos, el contenido, las experiencias a las necesidades del usuario, de quien está buscando aquellos productos o servicios. De esto de alguna manera mejora la interacción en plataformas digitales y sistemas
de aprendizaje que nos permiten identificar que la inteligencia artificial ha mejorado de una manera importante las tecnologías y el uso cotidiano que nosotros podemos darle. Por ejemplo, un estudiante puede usar IA para entender algún tema complejo de una manera más sencilla porque puede ser utilizado como un tutor al tener una gran cantidad de datos. Pero debemos también entender que la inteligencia artificial tiene riesgos que se pueden presentar debido a la desinformación, al usar datos de diferentes fuentes, los sesgos algorítmicos, porque van a adquirir información de ciertas bases de datos masivas que tienen un sesgo de pensamiento. Incluso la pérdida de privacidad, porque no sabemos qué compartimos, qué información estamos compartiendo para generar el texto o el contenido como resultado del uso de la inteligencia artificial, que de alguna manera puede afectar la calidad de la información, incluso generar decisiones un poco diferentes, incorrectas, injustas o sesgadas, que puede evidenciar una necesidad de un uso consciente y controlado las tecnologías. Lo que buscamos es que la información que se pueda generar sea más consciente, más responsable y más crítica. Y este módulo lo que busca es que podamos entender que el uso excesivo de la IA puede generar una dependencia tecnológica, puede generar incluso productos con información errada, impactar en nuestro ámbito laboral al basarnos y depender únicamente de la tecnología, ya que los productos que podemos entregar pueden tener cierto sesgo algorítmico o puede tener información que no es coherente, ya que tenemos también aspectos donde la inteligencia artificial también tiene sus problemas en el análisis de datos, ¿no? Tiene sus vacíos también, ¿no? Entonces es importante entender que los fines del uso de la inteligencia artificial deben ser responsables para minimizar los efectos negativos de esta tecnología, ¿no? Entonces, para ello es indispensable tener un pensamiento crítico, entender que al usar IA debemos hacerlo de una forma crítica, ¿no? No creer todo automáticamente, debemos verificar la información, contrastar las fuentes, cuestionarnos los resultados que la inteligencia artificial nos está entregando. Porque, un ejemplo, si usamos la IA para un trabajo académico, debemos validar la información antes de utilizarla. Esa sería una muy buena práctica para el uso responsable de la inteligencia artificial, porque la idea es actuar de una manera ética y transparente, evitando utilizar la inteligencia artificial para engañar o manipular información. Y eso es lo que debemos buscar y que enfatizamos en este módulo, que sea utilizado de una manera ética, con resultados obtenidos y contrastados con fuentes confiables, que nos permita tener un resultado fiable. ¿Cuáles son las otras buenas prácticas que podemos tener? Transparencia, a indicar cuándo utilizamos IA, citar que hemos utilizado IA para los análisis, para los cálculos, para la validación de información. Debemos tener una buena práctica como es la ética, no usarla para copiar, engañar o manipular. Debemos también tener una buena práctica de validación, porque debemos verificar la información que genera la IA y no colocarla como información válida si no la hemos verificado, ¿no? Debemos tener un uso consciente porque usarla como apoyo está bien, pero no como reemplazo del pensamiento crítico. Y por último, como responsabilidad, ¿no? Ser conscientes del impacto en el uso que tenemos que darle a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque debemos enfatizarnos en principios éticos. El uso de la inteligencia artificial debe basarse en justicia, en equidad en el conocimiento, en la transparencia con la información que nosotros podemos obtener
enfatizando que se ha utilizado la IA, la responsabilidad y sobre todo el respeto a los derechos humanos, a los derechos de cada uno como individuo y como sociedad. Por ello, la privacidad digital es algo que debemos también enfatizar como un derecho que tienen todas las personas a controlar su información en entornos digitales, y esto de hecho se está perdiendo muchísimo porque la privacidad digital se ha visto un poco mermada al nosotros compartir nuestra propia información, ¿no? Entonces, por ello es importante la protección de datos personales, el manejo adecuado de la información en plataformas tecnológicas y comprender los diferentes tipos de datos como los personales y sensibles, los datos de comportamiento que pueden ser utilizados en entornos digitales para bien, así también como para mal. Por ello es fundamental garantizar la protección y el uso responsable de los riesgos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos abordar estos temas? Porque los datos son importantes y la IA funciona gracias a los datos. Por ello, cada vez que nosotros navegamos en Internet, usamos una aplicación, hacemos una búsqueda, estamos generando datos, datos que pueden ser utilizados por la IA, ¿no? Y esa información básicamente puede estar expuesta y consideremos que es nuestro derecho tenerla protegida, ¿no? Entonces, por ello es importante que entendamos cómo nos estamos comportando cuando usamos las tecnologías. Y esto es ya una pregunta, una autopregunta, es saber qué estamos compartiendo con las tecnologías y cómo ello puede representar una contravención a nuestra privacidad digital y cómo las plataformas están siendo utilizadas y cómo nosotros podemos cuidarlos, ¿no? Tenemos riesgos, pero también formas de proteger los datos. Por ejemplo, un riesgo es la filtración de información. ¿Cómo podemos proteger? Pues con contraseñas seguras, el robo de identidad. Deberíamos no compartir datos sensibles que puedan poner en riesgo o que puedan propiciar el robo de nuestra identidad, ¿no? El uso indebido de datos, la manipulación de información, pues con la configuración de privacidad en nuestra información sería bastante importante y una forma de proteger nuestro riesgo ante posibles filtraciones de información, robo de identidad, uso indebido de datos, incluso de vigilancia digital, ¿no? Compartir información personal sin conocer cómo será utilizada es uno de los riesgos a los cuales estamos casi siempre expuestos y por ello es importante, repito, no compartir datos sensibles, usar contraseñas seguras, revisar configuraciones de privacidad, evitar redes públicas inseguras, incluso cuando utilizamos nuestras conexiones a Internet y leer obviamente las políticas de uso que a pesar de que son extensas, es importante que las podamos leer para entender cuáles son las políticas de uso de las diferentes plataformas. Recuerden que nuestra seguridad digital también depende de nosotros y es importante que podamos tener siempre esa costumbre. Por último, como reflexión, es importante entender que la inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios que facilitan los procesos, que mejoran la producción, la eficiencia, la toma de decisiones, pero también implican riesgos que debemos considerar, que debemos conocerlos. Y es importante que podamos proteger los datos que estamos utilizando, tener nuestra privacidad digital y garantizar también la privacidad digital de todos como un derecho del ser humano de proteger sus datos como una clave importante para el desarrollo de sus actividades mediadas por las tecnologías, ¿no? Entonces, para ello queremos en ustedes cultivar una cultura de seguridad y de responsabilidad que permite aprovechar las ventajas y minimizar los posibles impactos negativos que puedan surgir, ¿no? Y miren que es importante dejar una pregunta aquí sentada, ¿no? Si la inteligencia artificial puede influir en lo que piensas, decides o haces, ¿qué tan responsable estás siendo al usarla? ¿No? La IA no decide por cada uno de nosotros, pero puede influir en nuestras decisiones y por ello es importante que pensemos cómo la estamos utilizando. En este módulo hemos aprendido
los beneficios de la IA en distintos contextos, los riesgos asociados al uso de la IA, el uso responsable y ético de la inteligencia artificial y cómo podemos proteger los datos en entornos digitales, ¿no? En ese sentido, quiero finalizar este curso y finalizar también el módulo y el curso, entendiendo que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, poderosísima, pero el verdadero poder está en cómo cada uno de nosotros decida cómo utilizarla. Usarla bien significa pensar por nosotros mismos, cuestionar la información que resulta de la inteligencia artificial, protegernos en nuestro ámbito digital, en la privacidad de nuestra información y en la privacidad, entendiéndolo como un derecho del ser humano, y actuar con responsabilidad, porque el mundo digital en este mundo digital no basta con saber usar la tecnología. Es necesario saber usarla correctamente, ¿no? Así que con esta concientización por el uso de la inteligencia artificial en un ámbito de responsabilidad, pues damos por finalizado este curso. Agradezco a cada uno de ustedes por la atención prestada y nos vemos en una próxima oportunidad. Que este conocimiento haya sido significativo para cada uno de ustedes y que podamos contribuir a la democratización del conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Nos vemos pronto.